Entonces, lo que vamos a hacer acá es un poquito plasmar lo que es el contexto, el desarrollo histórico del pensamiento económico, ¿ya?, en el mundo, ¿ya? Entonces, como sabemos, ¿cierto?, en todas las ciencias, en todo lo que se ve finalmente a lo largo de la vida, las cosas evolucionan según la historia. Entonces, comúnmente, ¿cierto?, hay algo que se fundamenta en una idea, pero que se comienza a desarrollar. Y con el paso del tiempo se desarrolla cada vez más, ¿ya? En el caso de la economía no es la excepción. Entonces, partimos con esta contextualización histórica, ¿cierto?, de lo que es la economía como ciencia, por ahí por el año 1700, donde se empieza recién a ordenar, ¿ya?, todo este tema que tiene que ver con esta nueva disciplina, de alguna manera, que está orientada, ¿cierto?, a lo que es la administración de los recursos y la toma de decisiones, ¿ya?, de los individuos y de las sociedades, ¿ya? Entonces, en primer lugar, como una gran escuela de pensamiento que se desarrolla a partir del 1776 aproximadamente, ¿ya?, tenemos la escuela económica clásica, ¿ya?, la escuela económica clásica tradicional. Entonces, acá tenemos a tres principales exponentes, por ahí ustedes pueden encontrar algunos otros, pero tenemos a Adam Smith como el padre de esta escuela, ¿ya? Tenemos a Jean-Baptiste Say y a David Ricardo, ya son tres economistas influyentes, ¿cierto?, a lo largo de la historia, en donde sus postulados tienen repercusión aún en la actualidad, ya, considerando que han pasado muchos años. Y aquí es donde se origina, ¿cierto?, un poquito como les comentaba hace un momento, este pensamiento económico, es decir, en base a qué el individuo toma las decisiones, ¿ya? Entonces, una de las obras, ¿cierto?, que de alguna manera trata de exponer y de ordenar esta ciencia es la que desarrolla Adam Smith, ¿ya?, en el 76, ¿cierto?, en donde él investiga, ¿cierto?, ahí está el título de lo que él, de la obra que él desarrolla, y finalmente, ¿qué es lo que aborda a través de esto? ¿Cierto? Es una investigación dentro de lo que es la naturaleza, ¿ya?, las causas de la riqueza de las naciones, es decir, quiero de alguna manera determinar, ¿ya?, de dónde proviene que algunos países sean más ricos que otros. Entonces, de aquí Adam Smith comienza a desarrollar, como les comento, este pensamiento económico, ¿ya?, y este pensamiento económico fundado, ¿ya?, en gran medida también en el individualismo, ¿ya?, y en la racionalidad del individuo. ¿A qué me refiero con esto? A que, de hecho, esta frase aparece hasta en una película por ahí, pero finalmente lo que pensaba Adam Smith y gran parte de esta escuela clásica económica y del origen de la economía, es que finalmente el individuo en sociedad y en competencia, ¿cierto?, piensa de manera racional, en primer lugar, ¿ya?, de manera racional, y en segundo lugar, de manera individual, ¿ya?, es decir, de manera, entre comillas, egoísta. Es decir, ¿cómo es esto? O sea, cada uno de los individuos que vive en sociedad, ¿ya?, el pensamiento debería ser a competir con el resto, a ser mejor que el resto y a priorizar el bienestar individual antes que el bien común. ¿Por qué? Porque Smith dice, si cada uno de nosotros, ¿ya?, prioriza este bienestar individual, agrupando, ¿cierto?, los diferentes esfuerzos individuales que hace cada uno, finalmente esto va a contribuir a este bien común del que estamos hablando, ¿ya? Y miren, para desarrollar un poquito más la idea, no creo que en esta, así, aquí está. Aquí hay algunas frases, ya, que yo rescaté por ahí, y quiero que veamos las primeras dos, ya, para explicar un poquito más en un contexto más práctico lo que es esta escuela de pensamiento económico. Entonces, en primer lugar, una frase que acuña Adam Smith y que de alguna manera es como de los mandamientos, ¿cierto?, del pensamiento económico clásico, es no es por la benevolencia del carnicero, del cervecero y del panadero que podemos contar con nuestra cena,
o que podemos contar con carne, con cerveza y con pan, sino que esto viene dado por su propio interés. O sea, lo que dice Smith aquí, en lo concreto, es que el hecho de que usted pueda comprar un bien o un servicio, no siempre, o en ese entonces, ¿cierto? No viene dado porque la persona que lo produce y lo vende está pensando en usted, ¿ya? Es decir, voy a producir pan porque las personas demandan pan, necesitan comer pan. No, sino que porque al hacer pan y poder venderlo, yo puedo ganar dinero. Pero esa ambición individual, ¿ya? Ese interés individual, finalmente beneficia no solo al que produce el bien y lo comercializa, sino que también beneficia al resto de la sociedad. Porque a partir de esa ambición individual, ¿cierto? Se pueden proporcionar bienes y servicios que satisfacen necesidades, ¿ya? Entonces quizás es un poquito, ¿cómo decirlo? Es un poquito frío, ¿ya? El pensamiento, ¿cierto? Desde la pura racionalidad, pero finalmente es lo que ocurre de repente, ¿ya? De ahí nosotros podemos entender que en la actualidad el pensamiento no es uno solo, o sea, no podemos pensar que todos los panaderos o que todos los que venden algún bien o un servicio piensan solo en su bienestar individual, pero tampoco podemos pensar que todos están pensando en el bien común, porque no es así, ¿ya? Y la segunda frase, ¿ya? Dice que en competencia la ambición individual, ¿cierto?, sirve al bien común. O sea, el hecho de que nos esforcemos por cumplir metas muy individuales, finalmente va a beneficiar a todo el contexto social, ¿cierto?, y a toda la economía finalmente. Entonces, de aquí se desarrolla el pensamiento económico como tal. Ahora, hay muchos economistas actuales que siguen esta escuela de pensamiento económico, lo cual no está bien, no está mal, o sea, es un pensamiento, es como creer en algo, ¿cierto? Entonces, esa es la base, de aquí se fundamenta todo. De ahí tenemos, ¿cuánto? Un siglo después, la escuela marxista, la constitución y el desarrollo de la escuela marxista, la escuela de pensamiento marxista, que evidentemente también sigue existiendo hasta la actualidad, en donde sus principales exponentes son Karl Marx y Friedrich Engels. Entonces, una de las obras, ¿cierto?, relevantes dentro de esta escuela de pensamiento es la que desarrolla Marx, y que se llama El Capital, ¿cierto? Una crítica a la economía política, o a la que se denominaba, ¿cierto?, escuela de pensamiento clásico económico, es decir, la que pusimos recién. Entonces, en este caso, como que saltamos hacia el otro lado, ¿ya? Nos vamos al otro extremo, en el sentido de que la escuela clásica exponía, ¿cierto?, que el fundamento económico, el éxito de los sistemas económicos venía dado por la riqueza, por la ambición individual y por la competencia. Pero Marx dice que no es así, ¿cierto? Que de alguna manera nosotros vivimos en sociedad. Por ende, cuando pensemos, ¿cierto?, en bienestar, no tenemos que pensar solo en el bienestar individual, sino que tenemos que pensar en el bienestar colectivo, ¿ya? Es decir, no soy solo yo en el mundo, sino que hay más personas. Entonces, las decisiones que yo tomo no solo me benefician o perjudican a mí, sino que también están beneficiando y o perjudicando a otras personas o a otra sociedad, ¿ya? Dependiendo mucho desde qué vereda yo tome la decisión. Entonces, acá hay algunas frases igual, la tercera y la cuarta está repetida, pero quiero que nos quedemos con la tercera y la cuarta, la quinta no, porque es la cuarta en sí mismo, ¿ya? Entonces la tercera dice, la desvalorización del mundo humano crece en razón directa de la valorización del mundo de las cosas. O sea, aquí estamos hablando de otra cosa, ¿cierto? Estamos hablando de que finalmente la riqueza no se genera en un contexto solamente monetario, sino que empezamos a hablar de valor, ¿cierto? Como, no sé si lo expusimos en algún momento acá, pero hablamos del valor un poquito más desde el punto de vista no solo de lo cuantificable, no solo del dinero, sino que del valor que poseemos como personas y como sociedad, ¿ya? Entonces, lo que dice Marx en lo concreto es que finalmente nos enfocamos, si pensamos en riqueza y pensamos en economía clásica, nos enfocamos en tener bienes, en producir bienes y servicios, en tener dinero, ¿ya? Pero finalmente esto produce una desvalorización de lo que somos como seres humanos, ¿ya? Entonces es súper interesante porque acá, si ustedes se dan cuenta, exponemos un poquito
la economía más allá desde lo cuantitativo, o sea, un poco más asociado a lo filosófico y a lo que podemos entender cada uno de nosotros como el comportamiento social, ¿cierto? Como individuos que somos sociales. Hemos dicho que la economía es una ciencia social, entonces por ende se genera este debate, o sea, cada uno de nosotros, a pesar de que somos poquitos en el curso, cada uno de nosotros tiene un pensamiento más asociado a uno u otra escuela, ¿ya? Probablemente hayan algunos compañeros que piensen más como economía clásica, que digan, sí, o sea, muy lindo todo, ¿cierto? Como seres humanos, pero finalmente lo que vale y lo que nos da bienes y servicios es el dinero, ¿sí? Y hay otro que puede decir, perfecto, o sea, sí, necesitamos el dinero, pero también necesitamos el valor que tenemos como seres humanos y como sociedad, ¿ya? Y la cuarta frase, ya también la vamos a meter dentro de lo que es esta escuela marxista, dice: cuando la acumulación de riqueza no tenga importancia para tener un alto nivel social, habrá un gran cambio en los códigos morales, ¿ya? O sea, finalmente, ¿a qué se reduce todo? ¿Ya? ¿A quién tiene más o a quién tiene menos dinero? De ahí viene, ¿cierto?, a qué estrato social tú perteneces, ¿cierto? Y eso finalmente, en teoría, ¿cierto?, te transforma en una mejor o peor persona. Entonces, de aquí nace, y por eso la obra, ¿cierto?, se llama una crítica a esta escuela de pensamiento económico. Finalmente aquí lo que hace Marx es un poquito cuestionar todo lo que Smith expone. Y dice, o sea, sí está bien, necesitamos riqueza, pero también necesitamos tener valor como sociedad, como seres humanos, ¿ya? Luego tenemos otra escuela de pensamiento, y esta ya se empieza a desarrollar posterior al año 1900, ¿ya?, que se denomina escuela keynesiana, ¿ya? Entonces, el principal exponente es Keynes, por eso es keynesiana. Pueden encontrar otros por ahí, pero la economía prácticamente es de él, o sea, él conforma este pensamiento y lo desarrolla. Y a partir de qué, de esa publicación, una teoría general, ¿cierto?, del empleo, el interés y el dinero. ¿Cuáles son los principales aportes de esta escuela de pensamiento? Que finalmente lo anterior, ¿cierto?, lo que venía desarrollándose como escuela de pensamiento anterior está bien, ¿cierto? O sea, hay códigos asociados al dinero, hay otros que pueden pensar que todo esto tiene que ver con el valor que tenemos como sociedad, pero finalmente hay un agente económico, ¿ya?, que puede tener incidencia relevante en los equilibrios económicos que se forman en los diferentes contextos, en las diferentes situaciones, y que es el gobierno, ¿ya? El gobierno de los países finalmente viene a actuar, ¿ya?, no solo como un regulador de la economía, ¿ya?, no solo como un supervisor de que todo esté funcionando como debería, sino que también de repente debe intervenir, ¿ya?, en diferentes mercados para asignar eficientemente los recursos. Entonces la escuela keynesiana se basa mucho en eso, ¿ya?, en que finalmente el gobierno tiene que jugar un rol fundamental en los diferentes equilibrios y en las asignaciones eficientes de recursos, ¿ya? Entonces, Keynes dice que hay cosas, ¿ya?, hay bienes y servicios o satisfactores de necesidades que no pueden ser proporcionados por el mundo privado, porque el gobierno debe garantizar, ¿cierto?, un mínimo de satisfacción de sus ciudadanos de ciertos bienes y servicios. Entonces, por eso de aquí, ¿cierto?, que tenemos en Chile un sistema de salud que es público, un sistema educacional que también hay un sistema público, ¿cierto? Y así, en los diferentes satisfactores de necesidades siempre encontramos que hay opciones públicas. Ya, por ejemplo, no sé, preuniversitario, tenemos un sinfín de organismos de capacitación, etcétera, etcétera. Entonces, de aquí se toman muchas ideas de cómo funciona también la economía en la actualidad. Y finalmente tenemos la última escuela, ya pusimos las 4 más relevantes, y finalmente aquí ustedes pueden encontrar montones, es como decir denominaciones de religión, ¿ya? Podemos encontrar miles, y finalmente aquí pasa lo mismo.
Pero finalmente la última es la escuela neoclásica, que se desarrolla con más fuerza durante el siglo XX, y ¿qué es lo que hace? Toma lo de la escuela clásica de Smith y comienza a agregar con mayor fuerza los conceptos asociados al valor, ¿ya? Al valor subjetivo de las cosas. Entonces, uno de los economistas más destacados de esta escuela es Alfred Marshall. También está Walras, Wicksell, Fisher, Pigou y Pareto. Pero finalmente, ¿qué es lo que desarrollan estas personas? ¿Ya? Comienzan a incorporar variables de tipo más subjetivo. Entonces, por ejemplo, Marshall, dentro del desarrollo del pensamiento, él introduce en microeconomía lo que son las funciones de demanda marshallianas, se le llama por Marshall, ¿cierto? Y en donde él, de alguna manera, lo que dice es que la demanda de un bien o un servicio no solo depende del precio que el bien tenga, sino que también está asociada a un nivel de ingreso y además está asociada a un nivel de utilidad, a la satisfacción que genera comprar ese bien, ¿ya? Entonces ahí introduce el tema del valor, porque un bien, si lo medimos en términos de utilidad o de satisfacción, para todos es diferente, ¿ya? Y de aquí que él habla de que las funciones de demanda se comportan de esa manera, ¿ya? También tenemos a Pareto, ¿ya? Y también por ahí podríamos mencionar a John Nash, que también hizo un aporte relevante, en donde él lo que comenta un poquito es reafirmar un poquito la idea que mencionábamos con Marx, ¿ya? O sea, no tan asociado a lo que mencionaba Marx, pero sí rescata algunas ideas, en el sentido de que John Nash lo que dice en concreto es que Smith, con su escuela de pensamiento, pudo haber aportado mucho al comienzo y a la fundación de lo que es el pensamiento económico, pero finalmente estaba muy equivocado en algo, en que no es la ambición individual la que sirve al bien común, sino que cada uno de nosotros debe pensar, ¿cierto?, tanto en el bienestar propio como en el bienestar de la otra persona. Es como, en resumen, no hagas, ¿cierto?, al resto lo que no te gustaría que te hicieran a ti, o respetar tu metro cuadrado. O sea, haz todo lo que quieras, pero sin dañar el bienestar que pueda tener otra persona, ¿ya? O otras personas. Entonces aquí Nash desarrolla, ¿cierto?, su equilibrio de Nash, de hecho, pero pensando en esto mismo, o sea, en decir un poco, yo puedo maximizar mi utilidad, ¿sí? O sea, puedo enriquecerme, por ejemplo, ¿ya? De manera impensada, ganar mucho, mucho dinero. Pero ¿cómo estoy ganando ese dinero? ¿Ya? No sé, pongámonos en un caso muy extremo. Supongamos que ese dinero yo lo gano apropiándome de manera indebida de los bienes de otras personas. Entonces ya estoy en un problema, ¿cierto? Porque no estoy considerando mi ambición individual, ¿cierto? Me estoy enriqueciendo a partir de mi ambición individual, pero no estoy pensando en el bien común del resto, ¿ya? Entonces él aquí establece un modelo bastante interesante y él habla un poquito de cómo juegan las curvas de indiferencia, y él dice que finalmente mi curva de indiferencia, que es lo que representa mi utilidad, va a ir tan lejos hasta donde llegue la curva de indiferencia del otro. No puedo perjudicar, ¿cierto?, la situación de la otra persona. Entonces, eso quería comentarles en relación a la escuela, o a un poquito al contexto histórico de lo que es la economía, ¿ya? ¿Por qué lo hice? Porque de alguna manera estaba contemplado dentro de la unidad 3, ¿ya? Probablemente, según lo que yo pienso, podría estar mejor ubicado en la primera unidad, pero finalmente así está el programa. Entonces, no sé si tienen alguna consulta, algo que comentar, que eso me interesa bastante, saber qué piensan al respecto, ¿ya? ¿Qué les parece, cómo ha evolucionado el pensamiento económico? Porque miren, hoy en día, como les decía, tenemos un sinfín de pensamiento, ¿ya? Tenemos personas que tienen un pensamiento, por ejemplo, incluso existen los anarcocapitalistas. Entonces, es un tema que finalmente tenemos para todos los gustos, ¿ya? Entonces, probablemente muchos de ustedes van a decir, hay algunas cosas que yo rescato de la economía clásica y hay otras cosas que yo rescato, no sé, de la economía keynesiana, por ejemplo, ¿ya? Lo cual es completamente válido. Entonces eso quería comentarles en primer lugar. No sé si tienen alguna duda al respecto, si hay algo que les haya llamado la atención, o que no haya explicado de la manera
adecuada